vamos a tener el día de hoy. Van a ser 3, así que me voy a permitir un poco comentarlo. Ahorita vamos a tener la charla Rock y Revolución del Progresivo al Rupestre con José Luis González González. Ahorita vamos a hacer las presentaciones formales. Después de esta charla vamos a tener la charla y degustación de producción de cervezas artesanales laguenses. Ahorita nos está acompañando la cerveza Unavi y la cerveza Lagos, artesanal Lago de Moreno. Y por último vamos a tener un concierto de rock después de estas 2 charlas con Segunda Vía, ¿no? Entonces, bueno, un poco que conozcan el orden del día de estas actividades, pero antes que nada me gustaría agradecer al director Alberto Cota por prestarnos aquí la Escuela de Artes y Oficios Miguel Leandro Guerra. Muchísimas gracias a Alberto por el apoyo y bueno, pues siéntanse bienvenidos en estas charlas, degustaciones y concierto que vamos a tener aquí en otoño en Lagos, ¿no? Si hay gente que está parada, pueden sentarse aquí adelante sin problemas, ¿no? Entonces le voy a dar la voz al maestro César Rivas. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas a esta charla de rock y revolución del progresivo al rupestre con el maestro José Luis Rodríguez. Me voy a permitir leer un poco de su reseña. Él es trovador urbano en el rock, es fundador del Tianguis Cultural de Guadalajara, es economista de formación y ha sido campeón nacional e internacional de judo. Actualmente es servidor público a nivel municipal y estatal en Jalisco, es responsable de los artistas urbanos del Centro Histórico de Guadalajara, también es campeón nacional de judo, que ya lo había comentado, y es un ferviente artista de la guitarra y las rolas de rock mexicano del siglo pasado. De lo anterior se desprende lo que será su charla sobre el rock rupestre, un movimiento alterno al rock convencional que surgió a mediados de la década de 1980. Bienvenido, maestro José Luis, a este Festival Cultural Otoño en Lagos y a la ciudad de Lagos de Moreno. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer a este festival, a los organizadores, a felicitar aquí a la escuela y a todo el centro universitario de Los Lagos. Me llegó muy de sorpresa esta invitación. Como ustedes escucharon en mi currículum, yo soy economista y deportista, y el rock rupestre pues fue algo más bien, ¿cómo se puede decir?, algo existencial, y que me invitaran a esta charla, pues primero sí me puso un reto, porque he hablado de otras cosas pero nunca de rock. Entonces no pienso que mi charla sea un estudio exhaustivo o una investigación histórica acerca del rock, sino simple y sencillamente mi experiencia personal. No soy un especialista, simple y sencillamente acepté porque sí me gusta difundir lo que es el rock mexicano y sobre todo la línea que a mí me llamó la atención, que es el rock rupestre. Y me encanta, me gusta mucho ver que hay muchos jóvenes, a veces pienso que es por lo de la cerveza, pero, y sí me gustaría preguntarles por qué estar en una charla de rock. Pues ustedes están muy chavos, el rock ya somos rock and rolleros, ¿no? O sea, ya estamos rucos, ya el rock ya tiene más de medio siglo, casi 3/4 de siglo, y sin embargo, aunque se puede decir como en una asíntota, hablando de economía, es decir, no llegas hasta el final del rock, pero como que se va diluyendo poco a poco. De pronto me da gusto, sobre todo por el contenido del rock, el que haya jóvenes, y me gustaría preguntarles, no sé si hay un micrófono por aquí, a tres compañeros, compañeras que quisieran exponer qué piensan o qué es el rock para ustedes, por qué están en esta conferencia, qué entendido, qué comprenden acerca del rock and roll,
Eso es lo que me gustaría saber antes de iniciar la charla. Si alguno de ustedes quiere darme su opinión, su idea de lo que es el rock, se lo agradecería mucho. Va a dar material. No sé. Pues principalmente con eso, ¿Le subes un poquito más? no es muy aguda. Principalmente porque crecí con eso, crecí con Maldita Vecindad, con el rock mexicano, por mis padres que vienen de la fiesta de la China. Entonces traigo la cultura pues, desde niño, ¿no? Casi todo. Creo que también con parte de que viene por los movimientos de los 77, un poco desvariado, principalmente porque, bueno, tengo cultura por parte de mis padres, ¿no? Que es fundamental. Pero sí, está bien que tus papás tú te lo inculcaron. ¿Qué has escuchado? Maldita Vecindad. Maldita Vecindad. Es de las básicas. La contracultura, el hablar sobre las calles. Me gusta la antropología, entonces el modo vivente de la mayoría de las grandes urbes es interesante cómo crecen con este tipo de cultura y lo que les aporta, ¿no? Lo que los define y los va preformando día a día en su vida. No me voy a entender un poco, pero en parte de eso, ¿no? Creo que principalmente en Ciudad de México se da mucho más esto, en los 80s, 90s, los chavitos que crecen en vecindades, en barrios, cómo los predefine la cultura y cómo los va metiendo en un ímpetu social. Estoy muy nervioso, pero tengo un poco más apegado hacia el rock mexicano, sobre hablar de política, cosa que se animaban estos hombres en el día en los tiempos de Díaz Ordaz. Es interesante cómo se habla de temas un poco tabúes en nuestra sociedad. No sé si han escuchado El Niño Deja por ahí, pues que nos hablan un poco, que nos meten un poco a la antropología y al sesgo social que tenemos hoy en día. Yo creo que escuchar rock pues viene desde niño, te va preformando, lo escuchas por parte de tus tíos, ¿no? Y ya de grande pues empiezas a tomar ese tipo de culturas como tú. Me interesa como parte de la corriente de la antropología, cómo adoptas ciertas acciones, ciertas formas de poderte desarrollar en la sociedad y cómo te define. Es decir, que esto es tuyo y lo vas tomando como parte de tu vida diaria. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más que quiera darme su opinión? Porque está aquí, ¿qué es el rock? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué quisieran escuchar? Bueno, si no hay nadie más. Les decía que cuando me invitaron, pues me llegó de sorpresa. Acepté porque creo que es importante para la cultura nacional todo lo que es el arte y el rock and roll, el rock como una corriente artística, musical, que tiene muchos significados. Yo nací en 1967, o sea, ya tengo 55 años, y nací en una etapa en la que en los medios de comunicación había rock comercial, ¿no? O sea, César Costa, Enrique Guzmán, los Teen Tops, de alguna forma un rock para las masas, pero más que para promover lo que el rock estaba promoviendo en el mundo, como una copia, como una moda, pero el fondo del asunto no estaba ahí. Entonces yo abrevé de ese rock comercial, pero en realidad no me llamaba la atención hasta que una vez mi padre llegó con un álbum un disco, más bien un disco de Elvis Presley, y era el rey del rock. Yo lo empecé a escuchar y de alguna manera me llamó la atención. Ya después, cuando voy creciendo, me voy teniendo información de una represión que hubo por allá en el Distrito Federal y en todo México, y después me doy cuenta que fue en todo el mundo,
a los estudiantes en 1968 y la música que escuchaban era el rock, ¿no? Y entonces eso me llamó la atención. La siguiente, por favor. Porque yo les decía, no pretendo conocerlo todo. La siguiente, por favor, sería hacerlo. Entonces nací en medio de tiempos convulsos, ¿no? Cuando había un movimiento estudiantil mundial. ¿Y qué era lo que reflejaba ese movimiento estudiantil? Yo tuve como, se puede decir, como asesor, como profesor, como formador político, un mexicano que fue líder del movimiento estudiantil del 68, Raúl Álvarez Garín. Y con Raúl Álvarez Garín yo aprendí pues que precisamente los jóvenes en aquel tiempo estaban en una etapa en la que todo era muy rígido, ¿no? Los padres obligaban a los hijos a tener ciertas actitudes, a tener ciertas ideas, y los jóvenes pues ya no estaban para eso, es decir, ellos ya buscaban otro tipo de cosas, algo muy parecido a lo que sucede hoy, nada más que en aquel entonces, digo yo, existía una conciencia de lo que eran los movimientos sociales, de lo que eran las revoluciones. ¿Por qué? Porque la revolución en México había sido de 1910 a 1921, pero había tenido una continuidad hasta Lázaro Cárdenas, que hace la mayor expropiación de tierras que hizo cualquier otro presidente, y todos juntos no hicieron la cantidad de reparto de tierras que hizo Lázaro Cárdenas. Es decir, la revolución se vino a concretar con Lázaro Cárdenas por una serie de medidas que favorecían a los campesinos y a los trabajadores, a los sindicatos, y eso todavía estaba en la mente de los mexicanos, y los jóvenes estaban rescatando esa historia, esa lucha por educación, por salud, por mejores condiciones de vida, en contra del autoritarismo, pues hacía que los jóvenes le dieran una visión de las cosas a la música que se reflejaba, ¿no? Y entonces empezaron a aparecer otro tipo de músicos, otro tipo de rockeros, ¿no? Estamos hablando de que en ese movimiento estudiantil pues ya estaban escuchando a los Doors, ya estaban escuchando a los Rolling Stones, ya estaban apareciendo las primeras letras en español, ¿no? Son tiempos en los que ser joven era prácticamente ser perseguido como delincuente. O sea, si la policía te veía en la calle y eras joven y aparte traías una mochila o aparentabas ser estudiante, era motivo para que te detuvieran y te revisaran, y peor si traías el pelo largo, ¿no? Es decir, en aquel entonces traer el pelo largo, traer tatuajes, era considerado pues ya como una rebelión, ¿no? Era considerado como prohibido, y eran humillados los jóvenes, ¿no? Los rapaban, los metían a la cárcel, los golpeaban, y entonces los jóvenes empezaron a organizar de diferentes formas, y una de esas formas de organización fue el rock, y empezaron a aparecer las letras en el rock mexicano ya más contestatarias. No sé si ustedes han escuchado la de Oye Cantinero, ¿no? Otra, la de México del 68, hay otros grupos y otras canciones que escribieron rolas sobre la situación, sobre lo que pasó en ese entonces, y empezaron a aparecer entonces el rock propiamente mexicano, no la copia del rock en inglés o la copia del rock norteamericano, ¿no? Primero es el inglés, son los primeros ensayos, se puede decir, de una cultura que ha permanecido hasta hoy. Y el rock, primero, para entender por qué el rock and roll, el rock viene del blues. El blues fue creado por los esclavos negros en Estados Unidos,
y ellos en su dolor del esclavismo, de estar encadenados, de estar obligados a trabajar para un patrón, como lo hacen hoy los mexicanos en los campos en Estados Unidos para aguantar las jornadas de trabajo, empezaron a cantar, y empezaron a cantar pues de acuerdo a sus raíces africanas, ¿no? Con tambores, con un tipo de ritmo diferente, y entonces esa canción de protesta, que en un principio es para aguantar las condiciones de trabajo, las condiciones de vida del esclavismo, se va transformando y aparece el rock and roll como un grito de protesta de los jóvenes en Inglaterra y en Estados Unidos. El rock inglés, también particularmente me gusta más el rock inglés, me gusta Led Zeppelin, Deep Purple, Kings, muchísimos grupos de rock que en su momento los escuché y pues si tú lo escuchas es un rock potente, es un rock que de alguna razón, aunque no entendía yo inglés, sentía que era una protesta, que era una forma de decir las cosas diferentes a lo que era entonces la música tradicional o la música de cámara o la música que se escuchaba en ese momento. El rock, si tú escuchas por ejemplo La Casa del Sol Naciente, no sabes qué dice, o sea, yo no sabía qué dice, hasta la fecha sé algo de lo que dice, pero tú la escuchas y, caray, pues eso suena como demoníaco, ¿no? Como satánico, y entonces el rock empieza a soltar del espíritu humano esa rebeldía, esa necesidad de transformar las cosas, porque las cosas ya habían llegado a un límite, y los jóvenes empiezan a crear esa cultura de rebeldía, y eso lo sienten los gobiernos, se dan cuenta los gobiernos y tratan de reprimirlos, al grado de que en México se organiza primero se organiza en Estados Unidos un gran concierto, recuérdenme cómo se llama, el de Woodstock, ¿no? Donde invitan a varios grupos de rock de diferentes países a tocar, y se hace una especie de peregrinación de jóvenes para llegar a un lugar y prácticamente desnudarse, ¿no? Desnudar su cuerpo y desnudar sus ideas, y decir que ya están hartos de una situación en la que los tenía, como hoy, al borde de una guerra mundial. Hay que recordar que en ese entonces Cuba acababa de hacer su revolución y que muchos latinoamericanos veíamos esa revolución, vimos esa revolución. La Universidad de Guadalajara vio esa revolución con una esperanza, y luego vino la revolución chilena, que fue ahogada con sangre por la dictadura de Augusto Pinochet, y hasta hoy no se han podido quitar de encima esas leyes que llegaron con la dictadura y esa forma de manejar la cultura que es manipuladora y que ha venido pues limitando, empobreciendo una cultura como la chilena, que era una cultura muy potente. Con esto quiero decir que lo que vino después de los años 70 para los jóvenes ha sido por dos vías. Una, que ha sido la represión directa, ¿no?, a las ideas que la perdieron. Es decir, ahora ya tenemos joven que no está tatuado, pues está raro. Ahora el raro es el que no está tatuado. El joven que no trae el pelo largo también está raro. O sea, son cosas que ya son vistas como algo natural, pero que en su momento eran muy prohibidas, eran muy penadas. Y entonces se ganó, desde mi punto de vista, se ganó mucho desde el punto de vista cultural, político. Esa repercusión del rock and roll y de los movimientos estudiantiles y de los movimientos juveniles tuvo un momento de impacto en los años 80. Yo les decía, me gusta el rock inglés, y luego apareció el rock de Estados Unidos, con grupos como los Doors, con grupos como Sex Pistols, es gringos, sí creo que sí, ¿verdad? Grupos que empiezan a hablar ya de cosas, de cambio, de rebeldía, de revolución, pero aparte con ritmos que me llamaron la atención.
pero terminando los años 70, eso se empieza a empobrecer, empieza a ganar espacio, empieza a ganar espacio la música disco, ¿no? Empiezan a ganar espacio unos ritmos que son, se puede decir, como muy pegajosos, pero que no tienen ningún compromiso, que no tienen ningún otro objetivo más que provocar el goce, que no está mal, pero que no era lo que los jóvenes estaban pidiendo en ese momento. En ese momento, si tú escuchabas rock and roll, pues tenías que irte a algunos lugares que eran sótanos, a escondidas de la policía, porque si la policía se daba cuenta, llegaban y reventaban los lugares, ¿no? Los hoyos funkis que le llamaban en el Distrito Federal. Aquí en Guadalajara, yo recuerdo que estaba chavo y se hacían conciertos y se juntaban en un camión los jóvenes y los chavos con los amigos del barrio, y se iban en el camión y ya sabían que iba a haber chingadazos, ya sabían que iba a haber trancazos, ¿no? Con los de otros barrios, y era pues, desfogar esa energía que traían los jóvenes. Eran los tiempos de la guerrilla también, de la Liga Comunista 23 de septiembre, del Frente Estudiantil Revolucionario, de la lucha entre la FEC y el FER. Y entonces era una etapa de definición de la conciencia de los jóvenes. Era una etapa donde el joven adquiría la conciencia política por la cultura y por lo que estaba sucediendo en ese momento en las ciudades con los jóvenes, cómo eran tratados por la policía. De tal forma que a partir de entonces se empieza a generar una rebeldía de los jóvenes que se va acumulando. Yo pienso que estaríamos como a finales de los años 70, cuando llegó, mi padre tenía una imprenta allá en la colonia del Fresno, en Guadalajara, y llegó un alemán a pedirle un trabajo a mi papá, y ese alemán empezó a hablar del movimiento estudiantil del 68, y mi papá no sabía nada. O sea, sabía que se había sucedido una matanza en Tlatelolco en el 68, pero no había más información, es decir, estaba restringida la información. Y te estoy hablando no de finales de los 70, de principios de los 80, ya lo recordé, en el que por primera vez escuché que había habido una matanza, que habían matado muchos jóvenes, estudiantes, que luego empecé a entender y a investigar y a saber que ese movimiento estudiantil no había sido solamente en el Distrito Federal, sino que aquí en Guadalajara hubo intentos de movimientos estudiantiles, que en Monterrey hubo intentos de movimientos estudiantiles que habían sido reprimidos. Y entonces pues me empezó a interesar más, y cuando el rock and roll cayó en esa debacle, a mí no me gusta el rock de los 80s, una o dos canciones por ahí que me gustaron, pero en medio de esa debacle y de esa desesperación de no encontrar la música que expresara lo que yo sentía, empieza a caer en México la influencia del rock en español, ¿no? Rock de España, rock de Argentina, rock de Chile, que empezamos a escuchar aquí, y que otra vez un renacimiento del rock, pero ahora en nuestra lengua. Y ese rock pues me dio otro respiro y otra esperanza, otra forma de expresar lo que sentía. Y paralelamente los movimientos estudiantiles empezaron a crecer. Otro evento que fortaleció esta cultura rebelde fue el sismo de 1985 en México. En ese sismo, muchos grupos de rock, muchos rockeros, muchos jóvenes universitarios participaron en los rescates, participaron en eventos musicales para apoyar diferentes colonias, diferentes instituciones por lo que se había sufrido, y entonces empezaron a fortalecerse los grupos de rock mexicano, que luego en 1986 hubo una huelga de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde aparecen y hace su entrada triunfal grupos de rock como La Maldita Vecindad, ¿no? Grupos de rock aquí en Guadalajara pues era Sombrero Verde, que luego se convirtió en Maná. Los grupos de los años 70 habían sido pues muy
Si ustedes escuchan el rock de Guadalajara de los años 70, estoy hablando de Toncho Pilatos, estoy hablando de 39.4, estoy hablando de la Revolución de Emiliano Zapata, van a darse cuenta que la música que estaban utilizando ya era una mezcla de las tradiciones mexicanas con el rock, y lo cual, desde mi punto de vista, era un enriquecimiento de la música. Si ustedes escuchan a Toncho Pilatos mezclar los instrumentos prehispánicos con la guitarra eléctrica, con la batería, con lo que iniciamos esta charla, la música que les pedí que les pusieran es de un grupo de rock progresivo que se llama La Tribu. Si tienen oportunidad de escuchar y les gusta escuchar algo, no es nuevo porque ya es viejo, pero que es raro de escuchar en los medios de comunicación comerciales, hay como una historia de la música mexicana desde los teponaztles, desde las chirimías, las flautas, y así va iniciando este disco para luego meterse a lo que fue la música mexicana de los años del siglo XIX y luego del siglo XX, pero todo desde un punto de vista del rock. Entonces transforman como la música tradicional mexicana al rock progresivo. El rock progresivo que tiene una visión, valga la redundancia, progresista de la humanidad, es decir, hacer más complejo el conocimiento y la experiencia de la persona que lo escucha. Entonces ya no es nada más el beat, ¿no? La batería, ya no es nada más escuchar el requinto de la guitarra eléctrica, sino que ya lo estás mezclando con otras cosas que te empiezan a dar identidad, y eso se refleja en las letras después de La Maldita Vecindad, ¿no? Se refleja en las letras. No sé si han escuchado a Tex-Tex, a Rata Blanca, ya más modernos, grupos de rock que no los escuchas en los medios masivos de comunicación, que ellos tuvieron que arrancarle a los medios masivos de comunicación un espacio para poderlos escuchar, ¿no? Estos grupos me dieron el siguiente respiro en la música, porque ahora sí me identifiqué completamente, ¿no? Cuando uno de pronto escucha, ¿alguno de ustedes ha escuchado a Rodrigo González? Rodrigo González, bueno, les recomiendo que busquen a Rodrigo González. No canta muy bonito, es muy bueno tocando la guitarra. Él hace una mezcla, yo identifico, él es del norte, él es de Tamaulipas. Él hace una mezcla del guapango con el rock, pero lo importante para mí, aparte de la música, para mí lo más importante para mí es la letra de las canciones. Las canciones del rock rupestre son canciones rebeldes, son canciones de una profundidad filosófica muy importante. Para mí, Rodrigo González es uno de los filósofos y de los pensadores mexicanos más importantes de la modernidad. Él murió en 1985. Los que gustan bromear con esto, porque además él no era una persona, Rodrigo González no era una persona muy seria, que digamos, en el sentido de que no era muy circunspecta, pero sí era muy seria en cuanto a lo que hacía. Rodrigo González escribe unas letras que te van a llevar a pensar profundamente la situación que estamos viviendo desde entonces, ¿no? Él hace un disco que se llama El Profeta del Nopal, saca un manifiesto que es el Manifiesto Rupestre, y en ese manifiesto Rodrigo González dice que para poder difundir la cultura basta una guitarra, basta una voz, una guitarra de madera, ni siquiera eléctrica, una voz y él con su armónica, y que esa cultura era la que podías llevar al pueblo y era lo que te permitía, el vehículo o la herramienta que te permitía llevar al pueblo ideas que de otra forma es muy difícil llevar. Él nos habla de filosofía del ser humano, nos habla
de la situación que se vive actualmente. Y bueno, mi charla va enfocada como una introducción a 3, 4 rolas que voy a tocar, ¿sí? De Rodrigo González y de algún otro de este movimiento rupestre, del rock rupestre. Tenemos a la Camerata Rupestre, Armando Rosas, Jaime López. Se formó a partir de ese manifiesto un grupo que se juntaban en un salón allá en el Distrito Federal, que me tocó ir después del sismo, después de que murió Rodrigo González de una sobredosis de cemento, decía, porque murió en el sismo, o sea, le cayó el edificio encima, ¿no? Se llama humor negro, así es. Y entonces quedó para la posteridad. Él murió a los 30 y tantos años, pero sus rolas tienen una potencia increíble, ¿no? Es el papá de Amandititita, así es, ¿no? Y bueno, he escuchado a Amandititita. Ustedes se ubican a Amandititita, que toca más bien cumbia, ¿no? Pero sus letras también son, o sea, tú escuchas sus letras y son contestatarias, no son letras, si tú la escuchas sin ganas, dices, ay, esta chiquilla gorda, ¿no? Chaparra, ¿no? O sea, tú puedes tener todos los prejuicios que tú quieras y puedes decir todo lo que tú quieras, pero si tú escuchas lo que dice, entonces te das cuenta que está hablando de protesta, está hablando de crítica, está haciendo crítica social, y yo creo que eso es lo que ella abrevó de Rodrigo González, no con la profundidad de Rodrigo, porque Rodrigo es otra cosa. No sé si me puedan ayudar para poner para la guitarra y para pues ya quitarnos de rollo y tocar algunas rolas para que comprendan. El reto del rock rupestre es que con la guitarra, la armónica, la palabra, la voz, más la palabra que la voz, provoques en la gente la reflexión y el gusto, ¿no? Entonces, Rodrigo González se enfoca ¿Se oye bien? ¿Sí? Bueno, les decía que también que soy economista, y esta rola en particular a mí hay una cosa que Marx escribió que se habla acerca de la enajenación. Carlos Marx, economista, filósofo, pensador, para mí el más grande pensador de la modernidad, aunque lo están queriendo enterrar desde hace mucho tiempo y no pueden, y no van a poder. Él hizo ciencia. Entonces la enajenación se refiere a cómo el ser humano es lo que produce. Entonces, si tú vas a una fábrica, si tú vas a un lugar de trabajo y produces algo que no te pertenece, sino que le pertenece a otros, pues tu individualidad, tu espíritu queda cortado y quedas tú alejado de tu producto. No te sientes identificado. ¿Por qué destruye el ser humano la realidad? ¿Por qué destruye el ser humano la tierra, el agua? Pues porque no se siente parte de, porque estamos enajenados, porque vivimos alejados de nuestra realidad y creemos que la realidad, como decía Platón, que son las sombras que nos proyectan, en este caso en las pantallas, en aquel entonces él decía que era la cueva, las sombras que creemos que son la realidad, y no le damos valor, ¿no? Entonces esta canción se llama No tengo tiempo de cambiar mi vida. Perdón, estoy nervioso.
necesarios y rotos, prisionero iluso de esta selva cotidiana, y como hoja seca que vaga en el viento, vuelo imaginario sobre historias de concreto. Navego en el mar de las cosas exactas, voy clavado en momentos de semánticas gastadas, cual si fuera una nube esculpida sobre el cielo. Dibujo insatisfecho mis huellas en el infierno. Y ya que yo no tengo tiempo de cambiar mi vida, la máquina me ha vuelto una sombra borrosa. Y aunque soy la misma puerta que ha negado tus ojos, sé que aún tengo tiempo para atracar en un puerto de amor. Masticando en mi mente las verdades más sabidas, y como un lobo salvaje que ha perdido su camino, he llenado mis bolsillos con escombros del destino. Manejo implacable mi nave cibernética en este laberinto de los planetas muertos, cual si fuera la espuma de un anuncio de cerveza. Una marca me ha vendido ya la forma de mi cabeza. Y ya que yo no tengo tiempo de cambiar mi vida, la máquina me ha vuelto una sombra borrosa. Y aunque soy la misma fuente que ha negado tus ojos, sé que tengo tiempo para atracar en un puerto de amor. De cambiar mi vida, que para mí, no sé para ustedes, pero yo creo que sí, expresa la situación que vivimos actualmente. O sea, quieres vivir la vida y necesitas un trabajo, pero ese trabajo que encuentras no es el que tú quieres. Ese trabajo que encuentras es el que tienes tú que llegar en la mañana, checar, y muchas veces en ese trabajo a veces ni siquiera tienes que hacer nada más que estar sentado ahí, esperarte 8 horas y volver a checar. O pasarte todo las 8 horas trabajando y luego 9, y luego 10, luego 11, luego 12 horas en el caso de los obreros. De tal forma que no tienes tiempo de hacer lo que tú quieres ser. No tienes libertad y sin embargo crees que eres libre.
no tienes tiempo de cambiar tu vida. Entonces ese tipo de rolas son las que a mí me motivaron a aprender a tocar la guitarra y aprender a cantar para difundirlo. Yo estuve 10 años en los camiones cantando, producto del desempleo, ¿no? Ahí sí tuve tiempo de cambiar mi vida, pero no lo logré. Y voy a continuar con otra rola de Rodrigo que se llama La balada del asalariado. Me asomé a la ventana y vi venir al cartero. Me entretuve pensando en una carta de amor. Más no, no, no. Era la cuenta del refri del televisor. Me asomé a la ventana y vi venir al Homero. Me entretuve pensando en que venía a saludar. Más no, no, no. Eran 3 meses de renta que tenía que pagar. Me asomé a mis adentros, solo vi viejos cuentos. De una manera insólita de sobrevivir. Miré hacia todos lados, dije: Dios, ¿qué ha pasado? Nada, muchacho, solo eres una asalariada. Por la puerta vi entrar a mi mujer y mis hijos, pensando en la alegría que nos va a acariciar. Más no, no, no. La despensa y la escuela se tienen que pagar, 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 sin descansar. Pagar tus ojos hasta tus sueños, pagar tu tiempo y tu respirar, pagar la vida con alto costo y una moneda sin libertad. Suben las cosas, menos mi sueldo. ¿Qué es lo que se espera de este lugar? Me fui para la iglesia a buscar un milagro. Rezándole al retrato quise ver la cuestión. Más no, no, no. Lo que vi fue al diablo de la devaluación. Me asomé a mis adentros, solo vi viejos cuentos. De una manera insólita de sobrevivir. Miré hacia todos lados, dije: Dios, ¿qué ha pasado? Nada, muchacho, solo eres un asalariado. Me asomé a la ventana y vi venir a tu hermana. Menos mal. Me asomé a la ventana y vi venir a tu hermana. La balada del asalariado, tengo mala garganta, sordo, pero bueno, no tengo más que explicarles, ¿verdad? Creo que a todos nos ha pasado. Y bueno, esta
Esta rola que voy a tocar es para mí muy interesante porque la escribió, como les digo, él murió antes del 85, sin embargo, me parece que la letra es muy pertinente, le dicen ahora. Se llama Tiempos de Híbridos. Cualquier parecido de la realidad con la letra de la siguiente canción es más que mera coincidencia. Era un gran rancho electrónico con opales automáticos, con su charro cibernético y zarape de neón. Era un gran pueblo magnético con Marías ciclotrónicas, traga fuego supersónico y su campesino sideral. Era un gran tiempo de híbridos, era medusa anacrónica, una rana con sinfónica en la campechana metal. Era un gran sabio rupéstrico de un universo doméstico, Pithecanthropus atómico, era líder universal. Había frijoles poéticos y también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Era un gran tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la campechana natal, en la vil penetración cultural, en el agatalle transnacional, en lo profundo del tema imperial, en la desfachatez, en el despilfarro intelectual, en la vulgar falta de identidad. Tiempos de híbridos, no soy yo. Bueno. Bueno, ya. Tiempos de híbridos de Rodrigo González. Algo que creo que para los universitarios es importante escuchar de esta canción: tiempos de salvajes y científicos. Es decir, no hemos salido del salvajismo y de la barbarie, desgraciadamente, y los científicos pues no le están abonando a la humanidad, sino que le están abonando al salvajismo. Hay muchas cosas que están sucediendo que nos ponen en evidencia
cómo la ciencia está sirviendo no para el mejoramiento de la humanidad y de la vida en la Tierra, sino que están sirviendo para la guerra, están sirviendo para incrementar la explotación, está sirviendo para incrementar la contaminación. Y entonces creemos que estamos viviendo una etapa de civilización cuando en realidad estamos, decía Marx, que aún no salimos de la barbarie, y es la realidad. No hemos salido de la barbarie. Tenemos una barbarie tecnológica, pero no hemos salido de la barbarie. Entonces para mí esta canción es como un himno, una canción que nos refleja la situación actual de manera muy clara y nítida, y que pone en evidencia que todo el conocimiento que tenemos no nos ha servido para mejorar las condiciones de vida de la humanidad hacia el futuro, sino para estar en lo inmediato, pues con algunas comodidades para una minoría de gente. De hecho, si se dan cuenta, somos, todos los que estamos aquí, somos una élite, es decir, ni siquiera el 5% de la gente estudia la universidad. Entonces, a veces estamos aquí y no nos damos cuenta que somos parte de la élite y creemos que todos, no sé cómo vivan ustedes, pero creo que vivimos mejor que en una casa de un obrero, en una casa de un campesino. Eso creo, porque formamos parte de esa élite y creemos que todos viven igual que nosotros, pero no es así. Y las tendencias, desgraciadamente, pues son otras. Las tendencias en este momento de la guerra son tendencias hacia la acumulación de capital, que para este momento de la historia significan más contaminación, más calentamiento global, más explotación, y estamos en el límite. Estamos en el límite de pasar a una nueva etapa del capitalismo, donde se tiene que incrementar la tasa de explotación, es decir, que todo este tiempo que se vivió desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, que se vivió en un capitalismo de Estado que se llamó Estado de Bienestar, pues se acabó. El crédito, es decir, lo que consumimos ahora, que vamos a pagar de aquí al futuro, es enorme, es una deuda impagable. Y si no toma conciencia la clase trabajadora en el mundo, pues vamos a terminar en una decadencia como la de Mad Max, así lo pienso yo, ¿no? Vamos a terminar en una decadencia en la que de pronto pues va a haber una guerra o va a haber una catástrofe ecológica que no podamos controlar, y que vamos a terminar con un montón de conocimientos tirados a la basura para enriquecer a unos cuantos, ¿no? Y bueno, si me permiten, voy a tocar otras dos canciones. Esta que es de otro del movimiento rupestre, que es Jaime López. Esta se llama Castillos en el Viento, y esta tiene que ver más con la locura de alguien que decide vivir su vida. Desde la azotea las macetas son la jungla de mis sueños. Más allá del tendedero y del cuchicheo del lavadero, despeino el cielo, y a mi comadre no le cabe en la cabeza que a esta edad me dé por ver castillos en el viento. Desde la banqueta 7 ratas asombradas me rodean. Más allá de la miseria y de los delirios de grandeza, observo un reino y al policía no le cabe en la cabeza que a esta edad me dé por ver castillos en el viento. Pero yo despeino el cielo mientras un escuincle ríe tras las
nubes de mi pelo. Y es curioso que a esta edad se asome todavía por aquí ese niño que hay en mí. Desde la camisa de fuerza y la corbata que estrangula, más allá de la cordura de quien va perdiendo la figura, levanto el vuelo y a mi psiquiatra no le cabe en la cabeza que a esta edad me dé por ver castillos en el viento, desde el calabozo tras las rejas donde cumplo mi condena, más allá de la injusticia de quien lleva una cadena eterna, aleteo y al carcelero no le cabe en la cabeza que a esta edad me dé por ver castillos en el viento, pero yo despeino el cielo mientras un escuincle ríe tras las nubes de mi pelo. Y es curioso que a esta edad se asome todavía por aquí ese niño que hay en mí. Castillos en el viento, de Jaime López. Y así cuando dejamos aflorar nuestro niño interno, eres candidato al psiquiátrico o a la cárcel, ¿verdad? Y voy a terminar mi participación. Espero poder haber expresado lo que quería expresar. La idea de la rebelión, la idea de la cultura, la idea de la civilización, por medio de la música, por medio del rock mexicano y de la mezcla de culturas. Y voy a terminar con esta rola que es de otro rupestre, que es Armando Palomas, que se llama La canción del mutilado. Me faltó un tequilita. Bueno, con esta va la última. Luna, tú como ves, no tengo pies, pues me los cortó un juez. Luna de mis hermanos, no tengo manos, me las carcomieron los gusanos. Luna, no tengo lengua, ni tengo boca, me la taparon con estopa. Luna, no tengo tripas, ni tengo vientre, me los clausuraron para siempre. Y me dicen mil nombres para detenerme, porque no pienso igual que toda la gente que ve Televisa.
Y yo ni de broma veo telenovelas, Gavilano Paloma, y me dicen cholo, pacheco pasado, hippie punqueto, mechudo, rapado, muestrario de aretes, pachuco arrumbado, rebelde macizo, orador traumado, músico piojoso, poeta frustrado, pintor de segunda y tercera mano, escato sandino, rockero tumbado, marquista guevaro, rojillo tatuado, loco orate, avionado y demente y todo por pensar diferente. Pero tengo calzones, pero tengo pasión, tengo fe, pantalones y una que otra oración. Yo quiero un cambio y una revolución. Y aunque no tenga pies, ni manos ni boca, tengo una guitarra que toca y retoca la misma canción que dice viva, viva la revolución. Que dice viva, viva la revolución. Que dice viva, viva la revolución. Y viva Pancho Villa. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias José Luis por tu presentación, donde nos compartes una de tus pasiones, como lo pudieron escuchar y percibir. Nos comparte una de sus grandes pasiones, además del deporte, el rock. Cómo él lo ha vivido y cuál ha sido un poco de los argumentos que él ha tomado en cuenta para seguir esa pasión. Muchas gracias por tu presentación aquí en el Festival Cultural de Otoño en Lagos. Te hago entrega de la constancia por tu participación, que dice así: Universidad de Guadalajara y Centro Universitario de los Lagos otorgan la presente constancia al licenciado José Luis González González por haber impartido la conferencia Rock y Revolución del Progresivo al Rupestre, y pues también gracias por la tocada, por el palomazo, como parte del 19 Festival Cultural Otoño en Lagos, efectuado del 21 de octubre al 6 de noviembre de 2022. Atentamente, piensa y trabaja. 2022, Guadalajara, hogar de la Feria Internacional del Libro y capital mundial del libro, Lagos de Moreno, Jalisco, a 26 de octubre de 2022. Con firma de la doctora Gloria Angélica Hernández Obledo, rectora del Centro Universitario, y la doctora Carla Noemí Padilla Martínez, secretaria académica. Muchas gracias.